El tablero y las piezas. En esta primera lección te vas a familiarizar con las piezas y con el tablero. La representación gráfica del tablero con las piezas, como la que ves aquí en la pantalla, se llama diagrama. El ajedrez es un clásico juego de tablero cuyo origen más probable se sitúa en la India, donde ya se jugaba en el siglo V. Posteriormente se extendió a Asia y llegó a Europa en la época de las Cruzadas. Desde entonces, sus reglas han ido cambiando. Para jugar al ajedrez se necesitan dos jugadores. Uno se sienta detrás de las piezas blancas y decimos entonces que juega con blancas, mientras que su rival, que se sienta tras las piezas de color negro, juega con negras. El tablero y las piezas. El tablero de ajedrez tiene 64 cuadritos de igual tamaño, llamados casillas o escaques, distribuidas de manera que al lado de una casilla de color claro hay una de color oscuro y viceversa. Para simplificar, las llamaremos casillas blancas y casillas negras, aunque en realidad no tiene importancia cuál es su verdadero color, siempre y cuando se aprecie la diferencia entre blanco, un color claro, y negro, un color oscuro. La manera correcta de colocar un tablero de ajedrez es poniendo una casilla negra en la esquina inferior izquierda y, por lógica, una casilla blanca en el lado derecho. Recuerda, blancas a la derecha. Las piezas. Al comienzo de una partida, los dos jugadores, tanto blancas como negras, tendrán 16 piezas. En las competencias oficiales de ajedrez suelen ser piezas de madera, aunque también puedes encontrarlas de plástico, que es más económico. O incluso todo lo contrario, podrás encontrar de marfil o de otros materiales decorativos. El diagrama nos muestra la posición inicial, es decir, la posición que tienen las piezas en el momento de comenzar la partida. Pero antes de empezar a jugar, tenemos que aprender algunas cosas. Vamos a comenzar presentándote a las piezas. El rey. La pieza más importante es el rey. Lo distinguirás inmediatamente del resto de las piezas porque tiene una cruz en la parte superior. En los diagramas de este curso y en otros que verás en los libros, el rey se representa con una corona. Algunos historiadores del ajedrez han sugerido que el nombre del juego se deriva de la palabra persa para rey, Shah. Esta es la dama. La dama es la pieza más poderosa del ajedrez, aunque esto no siempre fue así, ya que en los comienzos de este juego ni siquiera era una pieza fuerte. Deriva de la figura del visir persa, una especie de ministro o jefe de gobierno. Hasta el siglo XV era una pieza débil, pero entonces se transformó en la más fuerte del tablero, cambiando también su nombre de visir al actual la dama. La torre. Hay dos torres blancas y dos torres negras que se colocan en las esquinas. En la versión original del ajedrez, la torre era un carro de guerra, conocido como Rosh. Algunos idiomas, como el inglés, se mantienen fieles a esta denominación, rock, pero en otros, como el español, esta pieza comenzó a conocerse con el nombre de castillo o torre, debido a la palabra rock, que significa fortaleza. El alfil. En los orígenes del ajedrez, el alfil era un elefante con los colmillos enrollados. Sin embargo, los elefantes no eran animales muy conocidos en el oeste de Europa, y eso dio lugar a algunas confusiones. A los franceses les parecía el gorro de un bufón, y por eso lo llamaban fou, o loco. A los ingleses les recordó a la mitra, el gorro de un obispo, y por eso lo denominaron bishop. Los holandeses, Luper, y los alemanes, Lafleur, eligieron un nombre relacionado con su manera de moverse. En castellano deriva de la palabra árabe alfil, el elefante. Tanto las blancas como las negras tienen dos caballos. Son las únicas piezas que han permanecido prácticamente inalteradas con el paso de los años. Se simbolizan como caballos, jinetes o caballeros, ya que siempre han representado a la caballería. El peón.
Hay 8 peones blancos y 8 peones negros. Son y han sido siempre los soldados rasos de la batalla. En general se piensa que un soldado de a pie no es importante y por eso nos referimos a personas aparentemente insignificantes y decimos que son peones. Las coordenadas del tablero. Aprender cosas sobre el tablero es fácil, aunque a veces no resulta ser muy interesante, pero será muy útil para las próximas lecciones. En ellas necesitaremos saber un poco más sobre el tablero, así que aunque esta no sea tu parte favorita, no te la brinques. El diagrama nos ofrece más información. Puedes ver que ahora hay letras y números sobre el tablero. Sirven para nombrar las casillas y así poder mostrar la posición exacta de una pieza. Cada casilla tiene un nombre que se obtiene combinando las coordenadas. Los números del 1 al 8 que ves en el lado izquierdo del tablero y las letras de la A a la H mostradas en la parte inferior, tal y como se hacen en los mapas y planos de las ciudades. El nombre de una casilla. Para saber el nombre de una casilla, mira primero la parte inferior del tablero y después la parte izquierda del mismo. En la parte inferior encontrarás la letra E y a la izquierda el número 3. Así que el nombre de esta casilla es E3. Otro ejemplo. Miramos primero abajo y después a la izquierda. En la parte inferior está la letra F y a la izquierda el número 6. El nombre de la casilla entonces será F6. Nomenclaturas de las casillas. Todas las casillas se identifican tomando la letra de la parte inferior del tablero y añadiendo el número del borde izquierdo del tablero. Aquí te muestro las columnas. No solo se da el nombre a las casillas individuales, el grupo de casillas que atraviesa el tablero de manera vertical recibe el nombre de columna. Hay 8 columnas y cada una tiene su nombre. En el diagrama se señalará la columna B. También existe la columna A, C y así hasta llegar a la columna H. Filas. Las casillas que atraviesan el tablero de manera horizontal se llaman filas. Aquí estamos destacando la tercera fila. Hay 8 filas, desde la primera hasta la octava. Las diagonales. El conjunto de casillas que se sitúan en diagonal, una respecto a la siguiente, recibe el nombre lógico de diagonal. Las diagonales varían en longitud. La más corta tiene solo 2 casillas, mientras que la más larga tiene 8. Hay 2 diagonales largas, que empieza en A1 y termina en H8. Esa es una de ellas. Solo con hacer un poco de cálculo, llegamos a la conclusión de que hay 26 diagonales diferentes. En el diagrama se muestran resaltadas 3 diagonales. La primera empieza en A4 y termina en D1. La segunda empieza en A7 y termina en B8. Y la última empieza en F1 y termina en H3. La posición inicial. En la parte final de la lección volvemos a la posición inicial. Memoriza bien esta posición porque a continuación tendrás que colocar, con una pequeña ayuda, todas las piezas en su casilla correspondiente.